significa es que si arrojas la droga en el camión y dices al diablo con ello, el 90% cruzará. En la frontera, las probabilidades favorecen al traficante. Cuando la cocaína entra a México, su precio por mayoreo es de aproximadamente $2,000 por kilo, es decir, 2.2 libras. Cuando llega a la frontera, la misma cocaína tiene un valor aproximado de $5,000. Una vez que cruza la frontera, la cocaína puede alcanzar los $20,000 al mayoreo, con un precio en las calles potencialmente más alto. Aun si suponemos un exagerado índice de decomiso del 50%, el cártel aún alcanza una ganancia del 200 o 500%. Y cuando tomas en cuenta el potencial de corrupción de los oficiales estadounidenses, las probabilidades mejoran más. Existen casos documentados donde los inspectores han recibido hasta $1 millón por mirar hacia otro lado mientras un cargamento de cocaína pasa a través del puerto. Si miras un punto de revisión en la frontera y hay 30 personas trabajando ahí, tendrás que ser un tonto para sobornar a los 30, solo necesitas uno. Lo haces cuando él o ella está a cargo. No tienes que sobornar a muchos. Te diré qué hacer entonces. Para proteger tu carga, le das una buena suma a ese tipo. Dices que viene un Buick con 200 libras de cocaína en la cajuela, así que él no hace nada. Se hace todo el tiempo. Es porque hay mucho dinero en las drogas. Las drogas corrompen todo y a todos. El cártel de Juárez solo tenía una falla consistente: su flujo de efectivo. Hasta que las ganancias se convertían en dólares con apariencia legítima, Carrillo no podía tocarlas. El dinero de la droga no está oculto bajo tierra en barriles. El dinero de la droga está en el comercio con el resto del dinero. Llega ahí porque los lavadores de dinero usan las mismas instalaciones que utilizan las corporaciones legítimas para ganar dinero. El proceso de lavado de dinero era simple. El efectivo generado por la venta de drogas en Estados Unidos era pasado de contrabando a México y depositado en cualquiera de varios bancos mexicanos. El banco expedía entonces al traficante o a su representante giros bancarios en dólares estadounidenses con fondos en las cuentas del banco en grandes bancos estadounidenses. El efectivo era regresado entonces a través de la frontera en autos blindados y depositado en los Estados Unidos. Los giros bancarios estaban entonces libres para ser utilizados en negocios legítimos y bienes raíces en todo el mundo. San Antonio, Texas, tiene un excedente de $3 billones cada año en su sistema bancario, que no puede ser explicado por cualquier cálculo en una economía legítima. En Miami es de 25 billones, en El Paso de 750 millones. Si quisieras lastimar las drogas lastimando el dinero, lo lastimarías por ambos lados. Pero un lado puede morderte, y es la banca en este país. El apoyo más grande para el Tratado de Libre Comercio no existía en México. Existían las instituciones financieras de los Estados Unidos, porque ellos eran los beneficiarios de todo el dinero que los bancos mexicanos y las corporaciones traerían a los Estados Unidos. Estaban invirtiendo de un día para otro y sacando ganancias. En su apogeo, Carrillo estaba ganando un estimado de $10 billones al año. En esa misma época se cree que estaba pagando de 500 a 800 millones de dólares en sobornos. Habiendo alcanzado la cima de su profesión, hay evidencias de que el Señor de los Cielos buscaba la forma de retirarse. En enero de 1997, Amado Carrillo Fuentes, a través de un emisario, envió un mensaje al presidente de México, Ernesto Zedillo. Él dijo: quiero que dejen de molestarme, quiero que dejen en paz a mi negocio, quiero que dejen en paz a mi familia. Si lo hacen, no dejaré droga en este país. Si no lo hacen, entonces dejaré este país y su economía se vendrá abajo. Y es totalmente cierto que eso pasaría porque en 1997 Pemex era la exportación legal más grande. Petróleos de México producía de 7 a 8 billones al año. Y en 1997, ese mismo año, la cocaína, la marihuana y la heroína estaban dejando a México de 30 a 32 billones. El ultimátum pudo ser una respuesta a la redada del 6 de enero en su recinto familiar en Sinaloa. La hermana de Carrillo iba a casarse y él había volado a casa para la ocasión. La policía pretendía capturar al capo de la droga mientras estaba relativamente desprotegido, pero una llamada anónima puso sobre aviso a Carrillo antes de que llegara la policía. Dada la cantidad de dinero que supuestamente estaba pagando al gobierno por protección, es probable que Carrillo haya visto la redada como un insulto. Amado, de acuerdo a su abogado y otras personas, era un nacionalista. Decía que alguien tenía que ensuciarse las manos por el bien de México. Y si eso significaba mover drogas, había que hacerlo. Si eso ayudaba a la economía y a México.
Este video de la boda forma parte de las únicas imágenes conocidas de Amado Carrillo Fuentes. Tiene el aspecto de un ejecutivo que pasó 3 semanas en una junta corporativa y no ha dormido, y ha estado viviendo con whisky o cocaína, y puedes darte cuenta de que es un hombre que está bajo presión, que lo está afectando. Es como ver cara cortada. En febrero de 1997, el imperio de Carrillo comenzó a desmoronarse. Se descubrió que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, recientemente designado como nuevo zar antidrogas de México, estaba viviendo en un lujoso apartamento pagado por Carrillo. Fue un escándalo, un gran escándalo. Tener al líder de tu agencia antidrogas en la nómina del mayor traficante de drogas del país. Es como tener a alguien trabajando en Los Álamos y dar todos nuestros secretos nucleares a los chinos. El general fue arrestado apenas 2 semanas después de haber estado en Washington en una reunión con el zar antidrogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, discutiendo operaciones antinarcóticos confidenciales. A la prensa, McCaffrey incluso expresó su opinión de que el general era un oficial de la más alta integridad. Después de ser designado, el general Gutiérrez Rebollo tuvo una reunión con los reporteros. Él dijo, ¿saben? El problema no son los grandes cárteles de la droga en México. Debemos preocuparnos por esos pequeños cárteles, los cartelitos. Ellos son realmente mucho más importantes que las figuras grandes, porque si sumas a todos, son más grandes. Él estaba telegrafiando un mensaje, estaba diciendo, no iré tras Amado. Cada año los Estados Unidos examinan el esfuerzo en la lucha contra las drogas en todo el mundo en un proceso conocido como certificación. Los países que no pasan la revisión enfrentan penas comerciales. El gobierno y los medios han relevado nueva información que confirma las sospechas que existían sobre el alcance de la narcocorrupción dentro de las instituciones mexicanas. Esta conexión entre Gutiérrez y Amado fue dada a conocer por el mismo gobierno de México. El fracaso de México para confrontar a estos carteles no protege a un solo niño de cualquier calle, en cualquier ciudad, en los Estados Unidos de América. Obviamente mantenemos la decisión de hacer que los Estados Unidos certifiquen a México y nos oponemos a los esfuerzos del Congreso por revertir esa decisión. Porque no vemos en qué ayuda que los Estados Unidos se alejen de México cuando ambos estamos trabajando juntos en una lucha, en una guerra contra las drogas. Casi se vuelve un ritual ahora. Cada vez que llega el tiempo de la certificación en febrero, los mexicanos terminan ofreciendo algo, un sacrificio. Fue un tremendo impacto para nosotros enterarnos de que este general, Gutiérrez Rebollo, fue descubierto como un presunto criminal. Hay 2 cosas acerca de la certificación que creo que todos deben saber. Primero, es un fraude total. No cambia nada en México. Y segundo, es una acción absurda. El país que debería ser certificado son los Estados Unidos, con 5% de la población mundial, y sabemos que consumen la mitad de la cocaína en el mundo. Es una maldita mentira decir que los mexicanos están arruinando su país con drogas. Cualquier demanda de drogas creará un mercado. Las drogas estarán aquí mientras querramos comprarlas. Y si no son los mexicanos, alguien más las traerá. Este es nuestro problema, no el de ellos. Después del arresto del general, Carrillo se mantuvo oculto. Durante este tiempo, se sabe que fue visto en Cuba, en Europa y en lugares tan lejanos como Rusia. Finalmente, los oficiales supieron que se estaba preparando para mover sus operaciones fuera del país, a Chile. Si él ya no era bienvenido en México como se pensaba, entonces Carrillo manejaría su imperio de la droga desde el mismo fondo del mundo. Pero Carrillo sorprendió a todos cuando regresó a la Ciudad de México en julio de 1997, listo para hacerse una cirugía plástica. Él ingresó al hospital utilizando un nombre falso. Por más de 9 horas, un equipo de 4 médicos operó a Carrillo. Una liposucción radical retiró 20 libras de grasa. Un modelado facial alteró su apariencia. Al final, sin embargo, una sobredosis del tranquilizante Dormicum impidió que Carrillo se levantara de la mesa. Cuando los oficiales supieron que Carrillo había muerto bajo circunstancias extrañas, pocos estaban dispuestos a creerlo. Después de todo, no hubiera sido la primera vez que un fugitivo fingiera su propia muerte dejando un cadáver irreconocible. Y sucedió que la DEA o el FBI, no estoy seguro, pero un par de agentes pudieron tomar huellas al cuerpo. Y una comparación hecha con la huella del pulgar en la tarjeta del cruce fronterizo que le fue expedida a Amado en 1985
permitió a Tomás Constantín, quien era director de la DEA en ese entonces, anunciar aún antes que los mexicanos que era en efecto Amado. Creo que así fue.